Saludos a todos, gracias a esta invitación de Tutores FX. Hace ya varios años que Daniel me invitó a una presentación y ahorita estamos aquí de nuevo. Gracias también a London Capital. Y bueno, obviamente no voy a presentar demasiado ya que pueden tener ahí mi entrevista y bueno, lo que es FX Logos. Como ya mencioné un poco Ronald, este espacio que me dan es para compartir con ustedes algunas cosas que considero importante y que si yo estuviera en el lugar de alguien que está comenzando, me hubiera gustado que me dijeran o me gustaría que me dijeran. Yo sé que la mayoría viene aquí a aprender, pero lo que les pediría primero antes de aprender es cuestionar qué están esperando aprender. Es decir, realmente qué sería importante aprender. Cuando aprendemos, a lo que me refiero es que se supone que estamos adquiriendo conocimiento y al venir a esas reuniones ustedes están abiertos a aprender para obtener ese conocimiento de los mercados que suponen tenemos los presentadores que estamos exponiendo. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo de esta presentación y exposición es que ustedes puedan darse cuenta que lo que se le llama conocimiento en trading en realidad no es conocimiento, sino son creencias, experiencias personales, validaciones subjetivas, cuentos, narrativas, mitos, creencias, creatividad y mezcla de todos ellos. Entonces, quisiera primero definir qué es conocimiento. Es decir, desde hace muchos ya siglos atrás, personas inteligentes, desde los estoicos, Newton, hasta Carl Sagan y Stephen Hawking, entendían que hay tres fuentes fundamentales de las cuales realmente se puede obtener conocimiento. Estas son primero la lógica, la ética y la física. La lógica es entender cómo es que todo está unido y tiene la misma fuente. Los antiguos decían que esto era el logos. De hecho, por eso nombré a mi empresa FX Logos, ya que lo que hacemos es ayudar a entender a los traders que toda estrategia o método que aprendan, que vean, que hayan escuchado hasta ahora, al final tiene las mismas fuentes o principios: tiempo, precio, probabilidades y manipulación. Segundo, la física es entender cómo la naturaleza actúa debido a esta unión con todo y cómo si le ponemos atención a sus procesos naturales nos enseña muchísimo. Por eso personajes como Cristo, el Buda, se apoyaban mucho de ella y la ciencia lo sigue haciendo. Y tercero, la ética, que etimológicamente significa dos cosas. Por un lado significa ser o modo de ser y por el otro lado significa morada o residencia. Si unimos estos dos conceptos, entonces la ética es la morada del ser. ¿Y dónde se encuentra el ser de cada uno de nosotros, de ustedes, dentro de nuestra cabeza? Por lo tanto, comprendiendo cómo estos tres fundamentos trabajan juntos, pueden entender todos los principios que llevan a una vida que es plena, tanto en el amor, lo físico y lo financiero, y que también en trading aplican. Con lógica, cómo todo está conectado y cómo ese todo depende de la física. Y que al entender ambos, se puede saber de manera más eficaz cómo aplicar la ética o la manera de ser. Obviamente gente habla el psicotrading y la psicología del trading, etcétera. Pero ¿qué manera de ser es necesaria realmente para entonces merecer las recompensas del mundo o en este caso del mercado, que otorga a aquellos quienes entienden que para poder obtener lo que quieren deben merecer lo que quieren? Entonces el mercado, así como el mundo, ya funciona perfectamente con o sin nosotros. Y por lo tanto, no va a de pronto, de la nada, premiar a un montón de gente sin que se lo merezca. Entonces, el precio, tenemos que hablar del precio. Antes de saltar a aprender una estrategia, a memorizarme un patrón, a leer todo lo que se me pone enfrente en cuanto al conocimiento del trading, tengo que entender que el precio se mueve con o sin mí. Y ese es un hecho que sucedía antes de que yo me interesara en trading, sucede ahora y sucederá si decido no seguir haciéndolo. Si esto lo llegan a comprender,
realmente, desde el inicio, en lugar de que lo comprendan cuando tratan de meter, uno trata de meter sus propias ideologías, su propia creatividad, entonces van a poder también comprender que lo que tú como persona o yo como persona valide como mejor la creencia que tengas, las ideas que hayas escuchado de otros, los parámetros que te hayas copiado de otra persona, nunca serán lo suficiente para saber ni significará que el precio sube o baja por la razón que tú concluyas, porque lo hace. La única realidad y verdad en el trading es que todo lo que creas que es está siempre sujeto al cambio. El precio solo puede subir o el precio puede bajar. De hecho, no existe el movimiento lateral, como la mayoría lo enseña. Solo son dos direcciones, norte o sur, arriba o abajo, sube o baja, compras o vendes. Por lo tanto, antes de aceptar como un hecho todo lo que se diga, tanto de mi parte como la de otros, debes cuestionar y preguntarte por qué esa persona lo está viendo así. ¿De dónde se derivó? ¿Por qué lo está validando de esa manera? ¿Es esa visión realmente algo subjetivo o realmente es objetivo? ¿De dónde se derivó? Todas esas cosas son muy importantes de cuestionarlas. ¿Cómo sabe que sabe? Por lo tanto, también preguntándote por qué lo está diciendo así y no podría también ser lo contrario. Esta manera de pensar te va a ayudar más que asumiendo rápidamente que lo que te dicen es lo que es. De esta manera, frustrándote cuando parece que no se cumple lo que se supone tiene que pasar. Y creo que todos están familiarizados con esto. Cuando tú aceptas algo como un hecho, como un conocimiento, es como ponerlo en un pedestal para que entonces se cumpla. Cuando no se cumple, viene la frustración, viene la distracción, viene la insuficiencia y entonces viene un entorno donde nuestras emociones son más susceptibles a sabotearnos. Entonces te voy a decir una realidad muy importante. Nadie de los que hablamos aquí, ni tú, ni los que dicen que tienen 10 años de experiencia, 20 años, nadie sabe el futuro. Pero tampoco sabe exactamente por qué el pasado se desenvolvió como lo hizo. Lo único que pasa es esto. Estamos en una comunidad que tiene una serie de lenguaje para tratar de comunicar ideas y creencias. Y ese lenguaje es aceptado por ti cuando te unes a esa comunidad. Y entonces todos los miembros de esa comunidad pueden hablar significativamente de ese lenguaje, crear basado en ese lenguaje, experimentar basado en ese lenguaje. Y ese lenguaje se vuelve la materia prima para derivar todo lo que escuchas a tu alrededor, en el 99% de los lugares. Aunque ese lenguaje no está basado en verdadero conocimiento. Esta creencia de conocimiento, que es la materia prima con la que la mayoría, 99% de las personas, está hablando del trading, comunicando del trading, pero que en realidad es lo opuesto. Estamos en un entorno del que la mayoría de las cosas no las sabemos y lo poco que sabemos pasa desapercibido por la mayoría. Copérnico decía, para saber qué sabemos, lo que sabemos y saber que no sabemos, lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Entonces él también él entendía, también saber que no sabemos es conocimiento, no es una debilidad, que es lo contrario de lo que se predica en todos lados. Como que tú tienes que saber y tienes que poder conectar cosas, encontrar convergencias y eso te va a hacer ganador. Pero vas a entender que realmente más que ser una ventaja es una debilidad, porque estás en la condición de pensar que sabes. Mientras que estás sesgado y no te estás dando cuenta de todas aquellas cosas que en verdad no sabes. Newton también decía, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Stephen Hawking tenía esta otra frase, curiosamente muy parecida a la de George Bernard Shaw, que decía, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Si uno sabe que no sabe, ya sabe algo. Pero, ¿y cuando uno piensa que lo sabe? ¿Qué es lo que pasa? En esta industria tenemos un problema constante y creciente de personas aseverando algo con total rotundidad y luego justificándolas cuando salen en contra.
Pues ese es el problema que nos transmite Stephen Hawking, Copérnico, Newton, personas muy inteligentes que no eran traders, que no tenían nada que ver con trading, pero que cuando venimos aquí parece que esa información es irrelevante, porque estamos tan deseosos de ganar dinero, tan temerosos de que no salgan las cosas, que te pones a estudiar demasiadas cosas que, como decía, son más que ideas, creencias, narrativas, pero no es conocimiento porque la mayoría de las cosas no las sabemos. Entonces las personas inteligentes entendían que si sabes que no sabes, puedes ir a aprender, cambiar, ser flexible, humilde. Pero si te crees que lo sabes, puedes ir sembrando tu error por todas partes y confundiendo a mucha gente y seguir con la cadena de pseudoconocimiento ilimitado que nunca terminará, ya que cada persona le puede aumentar a lo ya existente, porque se deriva de ideas y creencias. Y las ideas y creencias solamente están en la cabeza de cada uno. No podemos realmente entrar a la cabeza de alguien para poder extraer una imagen concreta de lo que esa persona está pensando. Ese es el problema de la subjetividad en trading. Y esa razón es la que para muchos de ustedes parece que lo que aprenden nunca es suficiente. Siempre parece que hay algo más o que les falta algo más. Más datos para su backtesting, más gráficas, más velocidad, más secretos, etc. Y es debido a que esa bola de nieve de pseudoconocimiento sigue creciendo y creciendo por nuevas ideas y nuevas mezclas de ideas y creencias de trading que hacen que se vuelvan más difícil técnicamente de lo que realmente es. Por lo tanto, hay tres situaciones en las que el ser humano se encuentra en otros ámbitos y es lo mismo también para todos aquí en trading. Hay cosas que sí sabemos, cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y usualmente estas últimas son las que traen los problemas, ya que si no sabes que no sabes, en realidad eres ignorante o como Hawkins nos enseña, creer que sabes es un obstáculo más que una ventaja. Por ejemplo, ¿qué cosas sabemos? El día y la hora de un fundamental, pero no sabemos a qué dirección el precio se dirigirá. Sabemos la hora exacta de la apertura de la sesión Londres y Nueva York, pero no sabemos a qué hora la volatilidad mayor dentro de esa hora será. Sabemos el precio más alto, el precio más bajo de la semana pasada, pero no sabemos cuál precio se irá a buscar primero durante el desarrollo del precio actual. Sabemos el precio de apertura del día, pero no cuántos pips exactamente se moverá por todo el día. Puedes llegar a saber que los mercados están manipulados, pero no sabes las intenciones que tienen las manos fuertes, ya sea de compra o de venta. Entonces lo que quiero que te des cuenta es que la mayoría de los enfoques se basa en lo que no saben, pero creen que saben, y no en lo poco que sí saben y pueden hablar claramente. Aquí tengo un gráfico. Aquí, este cuadrito que tengo aquí es una hora antes de que abra Nueva York. Aquí empieza y me da esta información real que sí sé o que sí sabemos. ¿Qué hora es? 7 de la mañana. Sabemos cuándo comienza y cuándo termina. Esto me da información numérica, lo cual me da un precio más alto que alcanzó ese tiempo y un precio más bajo. Y tiene una duración que es exacta. Comenzó aquí y termina aquí. Entonces esa información no importa si yo cambio de velas japonesas a velas de barra o voy a velas volumétricas. Porque ¿cuáles son los problemas que la mayoría del trader va a tener? Pues es que va a buscar velas japonesas, hasta hay libros de patrones de vela, pero ¿qué pasa cuando cambias a un tipo de gráfico volumétrico? Tu conocimiento, entre comillas, de velas, ¿dónde queda si cambias de tipo de gráfico? La mayoría de las personas se va a perder porque lo que creen que saben, basado en velas, cuando le cambias el tipo de gráfico ya no existe. Entonces no es un conocimiento. Mientras que aquí, si veo esta información, puedo ver que tiene un precio más alto y un precio más bajo. Ahora estos dos precios, obviamente hay otros principios, cuando hablo de principios se complementan, pero lo que quiero que entiendan es el precio, ¿qué localización tiene? Otro problema que las personas tienen en cuanto al trading es qué temporalidad es la mejor. ¿Okay? Si yo cambio de temporalidad, aquí tengo un precio. Este precio 10888 y 10877 es la misma información en el lado derecho. No importa la forma que tenga y la duración es la misma. ¿Qué significa esto? Tengo un punto exacto en el gráfico, lo cual es lo mismo que una coordenada en la geografía. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de física, lógica,
Recordemos que trading no porque hablemos de patrones y de economía y todo esto, deja de pertenecer al mundo físico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio tiene una posición basada en esto. ¿Dónde se encuentra el precio? Se encuentra abajo o por debajo de esa coordenada. Ahora, el problema de las temporalidades es que si tú encuentras algún dato o alguna información que crees relevante, que es el precio, está por debajo. Si voy a otra temporalidad, pues el problema es que si estoy buscando un patrón de vela, ese patrón de vela, pues puede no estar en otra temporalidad. Mientras que aquí, si voy a este gráfico, por ejemplo, en 60 minutos, ya sabemos que tienes este precio aquí, 0.877 y 0.888, cuya también distancia entre estos dos precios es de 10 pips. Si voy a un gráfico, por ejemplo, de 60 minutos, ¿okay? Aquí está esa información, otra vez, de 7 a 8. Cuando vemos el precio más alto, ahí está 1.0888 y el precio más bajo 1.0877. La duración comenzó en el mismo exacto lugar y termina en el mismo exacto lugar. Física, ¿ok? ¿Cómo es que Newton nos enseñó a medir? Nos enseñó a tiempo y espacio. La velocidad, obviamente, es la fuerza se le va a integrar al precio, la fuerza compradora o la fuerza vendedora. Esa es aleatoria. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos el precio. Pero sea en 60 minutos o en 15 minutos, aunque yo tenga aquí este gráfico de volumétrico y le pueda poner aquí a lo mejor de japonesas y le pongo también, por ejemplo, al Heikin Hashi, ¿ok? O velas Reiko o lo que quieran. Cuando tengo esa información de coordenada es la misma, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque numéricamente tengo el mismo espacio. Aquí, por ejemplo, si voy también y cambio de este tipo de gráfico, que sería, vamos a ver aquí 60, es está esta vela. Es irrelevante si le dices decisión o indecisión. Es exactamente lo mismo porque tiene la misma medida, que son 10 pips, lo mismo que aquí, en 15 minutos, son 10 pips, ¿okay? Y tiene la misma duración. Esta coordenada, tenemos que entender que el precio es el mismo en todas las temporalidades en este momento. En 60 minutos, en 15, en diario, ahí está el mismo precio. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay tal cosa como que el precio es diferente en diferentes temporalidades, es el mismo. Si el precio empieza a subir aquí por X razón que tú te imagines o que valides, también lo va a hacer aquí. La posición con respecto a este tiempo y espacio es la misma que en esta temporalidad que en esta temporalidad. Si me voy a 4 horas, voy a encontrar exactamente lo mismo porque el precio es único. No existen dos precios diferentes o el mismo precio en diferentes puntos del gráfico. ¿Dónde se encuentra? Si yo le pregunto a alguien, objetivamente, ¿dónde está el precio en este momento con respecto a esta coordenada? ¿Dónde está? ¿Qué me contestarían? ¿Está arriba o está abajo? Está abajo. La parte importante en trading y para poder llegar a la simplificación es que yo pueda hablar de lo que puedo hablar. El problema es que la mente está distraída, por lo tanto empieza a hablar de cosas que realmente no sabe, pero yo sí puedo hablar de esto. Entonces dos cosas pueden pasar, el precio puede continuar allá abajo y al final si continúa, va a continuar en esta temporalidad, en esta otra temporalidad y si voy a 5 minutos, un minuto va a ser lo mismo, porque los precios son los mismos en el lado derecho. Entonces si esto continúa hacia abajo, el precio continúa hacia abajo, esto va a continuar hacia abajo. Si cambia, pues va a cambiar en ambos. Entonces ya no tengo que estar perdiéndome o distrayéndome tratando de sincronizar diferentes temporalidades. Entonces este es un ejemplo simple para que entiendan una parte de este principio. Porque al final lo importante de esto es que te preguntes, o sea, la educación popular de trading, ¿qué se supone que debes saber? O sea, o lo que se supone que tienes que aprenderte para ser exitoso, ¿es conocimiento en verdad o una manera condicionada de comportamiento? Es decir, tienes que entender que esto es una inversión. Hay tres cosas importantes en una inversión, pero lo más importante de esto es que, primero, está en demanda, es escaso y tiene utilidad. Obviamente viene si hay mucha demanda de gente que quiere hacer trading y, bueno, vas a invertir en a lo mejor algo que te va a enseñar. Es útil.
pues sí, puedes utilizarlo, puedes hablar de ello, como dije, puedes expresarte con respecto a ese conocimiento. Pero una de las partes que se le olvida a la mayoría de las personas es escaso. Quiere decir que, ¿por qué estaría invirtiendo mi tiempo o dinero en algo que al final todo el mundo está diciendo o todo el mundo está hablando de lo mismo? Porque entonces no es una buena inversión. Si le falta una de las tres, puede ser escaso, en demanda y útil. Si no tiene una de las tres, usualmente no es una buena inversión. Porque puedes tener algo que tiene demanda y que es escaso, pero realmente no tiene utilidad. Puedes tener algo de utilidad y que es demandado, pero realmente no es escaso. O muchas personas lo están haciendo. No es una buena inversión. Puede ser escaso, puede ser de utilidad, pero no hay demanda de ello. Entonces tienes que tener los tres componentes para entender. Si voy a invertir mi tiempo en algo, ¿por qué lo voy a invertir en algo que está siendo utilizado por la mayoría? No es una buena inversión. Entonces, en realidad piensas que es una coincidencia. O sea, tienen que cuestionarse. El que estemos en un entorno donde se predica conocimiento, donde no lo hay, ¿es acaso casualidad? En mi canal de YouTube, que es FX Logos, tengo un video donde hablo más obviamente profundo de esto, donde explico que hay tres trampas de este negocio. Porque muchas personas piensan que la manipulación es de los brokers. No, los brokers son participantes como nosotros, pero los bancos son los verdaderos dueños de este negocio. Realmente esas tres trampas que me refiero son las que te ponen para que realmente te quedes en un círculo y no salgas de ahí, que es el engaño, la distracción y el desánimo. No me voy a adentrar, obviamente, en estos temas por el tiempo, pero pueden ir a ver ese video en mi canal de YouTube, en FX Logos, si les interesa. Pero el engaño al que me refiero, y hasta ahora te he hablado, es el de hacerte creer que tú eres el que debe de crear algo para ganar, sean estrategias, indicadores, parámetros, narrativas, etc. Y por lo tanto, eso te distrae de que en realidad no puedes ni deberías crear nada en un negocio que no es tuyo, sino aprender a adaptarte a ese negocio. Y por estar distraído tratando de crear y crear conceptos derivados de tu cabeza, eventualmente te desanimas porque el negocio no depende de lo que tú inventes. Y entonces vas y buscas algo nuevo, repitiéndose así el ciclo de buscar, crear y desanimarte hasta que eres liquidado del juego. En cuanto a tratar de encontrar la estrategia ganadora, el análisis correcto, los mejores indicadores, la mejor temporalidad, te voy a dar una analogía para que te des cuenta por qué esa manera es la más ineficaz y además la menos probable. ¿Has escuchado de los bloques de Lego? Aquellos que los niños utilizan para hacer diferentes formas de objetos. La pregunta que se le hizo se hizo un estudio. En este estudio se hizo la pregunta de ¿cuántas combinaciones posibles existen con tan solo 6 bloques de Lego? Les pregunto y quiero que en el chat contesten qué piensan. ¿Cuántas combinaciones creen que son posibles solamente con 6 bloques de Lego? ¿Un millón? ¿Muchas? ¿Ni idea? ¿Cientos? La cantidad total fue de 915.103.765. Ahora, ¿por qué es relevante esto para nosotros? ¿Cuántos indicadores existen? ¿Cuántas temporalidades hay? Porque fíjense, yo puedo decir 15 minutos, 10 minutos, 5, pero porque todo el mundo las utiliza, pero realmente yo puedo cambiar y ponerle una temporalidad de 360 minutos. Y me va a dar estas fracciones y van a darme diferentes formas y velas. Es decir, ¿por qué no se utiliza un gráfico de 6 horas? ¿O un gráfico de 8 horas? ¿O por qué no un gráfico de 12 horas? O sea, al final es porque es más popular diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos y todo el mundo simplemente lo repite. Pero no es porque necesariamente es lo mejor, lo más relevante, es porque si cambias de temporalidad vas a tener la misma exacta información. Al final vas a tener información específica, pero si lo ves por formas, las formas te van a cambiar. Entonces, ¿cuántas temporalidades hay para entonces, si las combinas con, por ejemplo, indicadores? ¿Cuántos, por ejemplo, tipos de gráfico hay? ¿Cuántos libros y autores diferentes que pueden mezclar todo esto de diferente manera? O sea, por lo tanto, nadie ha hecho un modelo como el estudio de los Legos para trading y no necesitamos ser matemáticos para darnos cuenta que si con 6 Legos tienes más de 900 millones de combinaciones, ¿cuántas combinaciones posibles hay para encontrar una estrategia o la estrategia? O como en inglés se dice el edge. O sea, ¿cuándo vas a terminar a ese paso? O sea, siempre habrá nuevas combinaciones. Es por eso que te hablo de esto. Antes de yo hacer esto, mira, te doy un gráfico y te doy significado y empiezo a hablarte del gráfico con cuentos.
es primero que entiendas el problema, que seas consciente de las realidades de este negocio, cuyo negocio no es tuyo ni mío, y que no fue diseñado para que ganes dinero, sino para que los dueños ganen. Por lo tanto, hacer las cosas por hacerlas, y como se dice, ¿no? O como ovejas, hacer lo mismo que todos hacen simplemente porque todos hablan de ello, no es la manera más inteligente de comenzar o de continuar en esta camino del trading. Entonces, ¿cómo resolví este problema? Después de mucho estudio, después de haber estado dentro del negocio, o sea, entender, estar dentro de un broker, ese me dio perspectiva. Llegué a la eliminación de muchas cosas, llegué a descubrir al final estos 4 principios que toda estrategia, método o teoría tienen, que existe en cualquier gráfico o instrumento, cualquier mercado financiero, acciones, futuros, divisas, lo que tú quieras, criptomonedas, no importa. No importa si se ven con velas japonesas o con cualquier otro tipo de gráfico. Y estos principios lo que te ayudan es eliminar la necesidad de encontrar combinaciones perfectas o estrategias ajustadas, parámetros fijos. Entonces se elimina la necesidad de hacer backtestings y acomodar parámetros fijos basados en el pasado. No necesitas indicadores, ni detección de patrones de forma, ni importa el tipo de gráfico con el que se utilicen. Suplanta lo que hasta ahora se conoce como el price action, porque aquí sí observamos el lado derecho y entendemos que el lado derecho, que en el gráfico, que es el precio actual, es el mismo para todos los gráficos, tipos de gráfico o temporalidades. Además, esto entrena al cerebro a pensar y actuar como algoritmo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de precio, tiempo, probabilidades y manipulación. Todos estos principios son numéricos, no son subjetivos, no tienen forma, son secuencias numéricas. Y una de sus características es que todos son, como decía, principios que se pueden ver numéricamente y que entonces entrena a tu cerebro a pensar siempre con el lado izquierdo y no con el creativo, que es el lado derecho, que te hace estarte imaginando, anticipando y todas esas cosas que causan los problemas. Entonces, hace rato estaba hablando del tiempo. Entonces, aquí está a las 7 de la mañana, tiempo del este. Entonces, en los últimos días, aquí tengo otras, que es exactamente el mismo periodo de tiempo. Y vemos que con respecto a esta, ¿dónde está el precio? Está arriba. ¿Okay? El precio fue hacia abajo, después fue hacia arriba. Aquí tengo otra. ¿Dónde está el precio con respecto a esta? Está arriba. ¿Okay? Es decir, esto se va actualizando porque al final mañana, exactamente a las 7 de la mañana tiempo del este, de 7 a 8, va a estar esto mismo que te estoy diciendo. Y el precio va a estar arriba o va a estar abajo. Obviamente hay que entender procesos secuenciales para entender la lógica de probabilística de si me conviene más posicionarme en las compras que las ventas, que es ahora, por ejemplo, lo que tiene el euro. El euro tiene una probabilidad alcista mediano y largo plazo. Entonces, lo que conviene ahora es comprar barato, meterse a las compras. Obviamente ya cuando entiendes el proceso de probabilidades puedes cambiar, porque lo que decía, recuerden que cuando creemos que sabemos, deseamos que nuestro análisis pues se vaya a nuestra dirección, pero es porque creemos que sabemos, es el engaño. Pero cuando sabemos que no sabemos, entonces podemos cambiar, porque no sabíamos, puede también ser al otro lado. Entonces somos flexibles, humildes y moldeables. Y esa es la cualidad que realmente un trader debe de tener. Entonces, aquí, como decía, son características cuyas validaciones no son subjetivas. Que no importa quién eres, qué creas, qué te imagines, la duración, aquí tenemos esto, tienes este espacio y tienes esta duración, que otra vez es una coordenada. ¿Qué es una coordenada? Tú pones en Google Maps una coordenada y te va a decir exactamente qué punto es. Así es como el ejército funciona, como la NASA funciona, porque tienes coordenadas específicas en la Tierra. Esa coordenada no está en 2 lugares a la vez, ni en 3. O sea, es una coordenada y es la misma y es una constante. Entonces, después de entender esto, ya para terminar, que se me viene el tiempo encima, ahora vamos a hacer esta prueba con 2 estrategias. ¿Ok? Y de hecho, quiero que hagan este ejercicio con, no sé si han escuchado varias estrategias, cuántos días ya han escuchado a otros exponentes. Hagan esta prueba. Toda estrategia al final tiene un gatillo o una serie de pasos para llegar a un gatillo. Por ejemplo, si tienes aquí ¿okay? Tengo estas 2 medias móviles, ¿no? La clásica, una más rápida y una más lenta. Y tengo un estocástico. Esa estrategia, cuando yo estaba en una compañía donde empecé a aprender trading por casualidad,
vendí esta estrategia por $1,200. ¿Ok? Se suscriben a mi canal y obviamente nos siguen en redes sociales. Pues, eventualmente voy a compartir esta. Aquí tenemos esta parte donde, según la estrategia, los pasos es que la media móvil más rápida cruce la más lenta. Me da esta vuelta en U y aquí está la entrada. ¿Ok? Cruza la media móvil, se retrae, da una vuelta en U y ahí está el gatillo. Pero cuando hablo de gatillo, tienes que entender qué es el gatillo. Es simplemente como cualquier estrategia. Si tú te pones a aprender una estrategia, recuerda que hay muchas combinaciones. Si no entiendes el principio de toda estrategia y todo método, vas a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo estrategias. Hay millones de combinaciones posibles. Pero cuando ya sale finalmente este gatillo, digamos que este es el patrón, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues cuando me doy cuenta, esto es un tiempo, que este periodo de tiempo, o el gatillo que sale aquí, finalmente basado en estas estrategias o esta regla, pues es las 12:45 a las 2:15. O sea, estamos hablando de que toda esta duración, al final, ¿qué es lo que pasa? Me da una coordenada de duración, comienzo, fin, y de espacio, precio más alto y precio más bajo. Es decir, si yo quito estos indicadores, pues al final me queda una coordenada, que es la misma en todas las temporalidades. Y el precio va a ser solamente dos cosas, subir o bajar. Pero lo que en realidad pasó es que el precio solamente está arriba y después está abajo. Te quedas pasmado porque dices, no, es que mi stop fue tocado, porque si lo ves como estrategia, como gatillo, pues vas a poner el stop acá abajo, con la esperanza que se vaya, y si te toca el stop, pues ya se acabó. Y para que entres otra vez al mercado hay que esperar hasta que el mercado se vuelva a dar el gatillo, que sería la vuelta en U por acá, y que todo se vuelva a dar, y te perdiste los movimientos, porque estás realmente siguiendo los parámetros de una estrategia, que es una combinación, pero que puede ser también otra cosa, que está sujeta al cambio. Entonces tengo que entender que, por eso decía, una vez que tú sepas los pasos de X estrategia, la que sea que pongas, al final cuando el gatillo o el patrón o te digan, mira, esta es la vela que tienes que entrar, te des cuenta que ya está un periodo de tiempo. Aquí, digamos que aquí está otra, ¿no? Esta estrategia. Pues viene de la amarilla es la más rápida, cruza hacia el norte, lo cual ya lo está haciendo. Esta es la primera vela después de que cruzó. Ok, ahí está, cruzó, ahí. Este gatillo o esta vela, pues al final, ¿qué es? Es una coordenada que me va a dar un precio más alto y un precio más bajo y tengo una duración. ¿Qué hace el precio? Dos cosas solamente puedo hacer, va a estar arriba o va a estar abajo. Obviamente que aquí la persona que se memorice la estrategia va a decir, oh, aquí está mi señal o mi gatillo de mi estrategia, la cual puede ser una de muchas combinaciones. Pero en el fondo, cuando entendemos el principio siempre está ahí, no importa qué estrategia utilices. El espacio entre estos dos va a ser el mismo en todas las temporalidades, 34 pips. ¿Y el precio que puedo hacer? Dos cosas, estar arriba o estar abajo. Obviamente, como decía, hay otros principios que al conjuntarlos te dan una noción objetiva de lo que el precio está haciendo en el presente. No lo que hizo y por qué lo hizo y qué estadística es mejor, sino cómo puedes adaptarte, porque al final tenemos que entender que estos mercados están manipulados. Los dueños del negocio tienen información real, dónde están tus órdenes, dónde están tus stops, cuánto está en compra, cuánto está en venta, a qué dirección es más conveniente primero irnos, fintarlos, hacer que la gente le sacamos los stops, después que los quitamos, hacemos como si seguimos subiendo, se montan a la compra y les quitamos el dinero y después ahora sí nos volvemos a ir hacia arriba o si nos vamos hacia abajo porque estamos acumulando órdenes de venta. O sea, son acciones que no tienen que ver nada con lo que tú validas en el pasado. Recuerden, es una inconsciencia de validar el pasado porque no hay otra cosa que puedas hacer. Porque estamos en un entorno donde no sabemos, pero estamos actuando, si lo haces inconscientemente, como que sabes. Vas hacia atrás y le das significado, por lo tanto, cuando vengas a ver el presente, pues va a ser basado en lo que ya aceptaste del pasado, en la narrativa que le diste o en la que otros te dieron, y así vas aprendiendo de trading, por eso es frustrante porque nunca vas a terminar. La mayoría es liquidado por esa simple razón. Obviamente hay otros factores, pero si estás empezando a hacer trading, tratando de probar estrategia por estrategia y validando subjetivamente, queriendo crear algo
en un negocio que no es tuyo es totalmente inconsciente, ¿no? Es como ingenuo. Por eso es que tienen que darse cuenta cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta obviamente va a ser, ¿y cómo lo hago? Y todo eso, pero esto no es una respuesta simplista de, estos son los uno, dos, tres pasos para que puedas ser objetivo. Hay que entender, hay que profundizar. Lo que la mayoría hace es ser simplista, ¿no? Ahorita ya estamos en las preguntas y respuestas. Aunque por falta del tiempo hay muchas cosas más que podríamos comentar, pero también al mismo tiempo el cerebro necesita retroalimentación e inducción para asimilar esto y muchas otras cosas que tienen que ver con los principios del precio, que pueden escuchar más en el canal de YouTube de FX Logos, en donde en verdad necesitas abrir la mente para entenderlos, ya que si lo que buscas son recetas rápidas, nuestra información no es para ti. Recuerda, Einstein decía que la solución de un problema radicaba en realmente entender el problema, ya que si no lo haces, tratarás de crear soluciones en un problema que en realidad no entiendes, perdiendo así recursos importantes, en el caso del trader, pues es tiempo y dinero. Espero que obviamente les haya abierto la mente. Esto no es para, repito, no es para explicar simplísticamente, bueno, pues esa es la estrategia. Todo el mundo busca eso, pero ese es el problema. Porque todo el mundo te puede hablar de una manera simplista, no simple, sino simplista. De, estos son los tres pasos, este es el patrón secreto y te explican ahí. Pero si no tienes la profundidad de entender, no vas a llegar a esa simplicidad. Entonces, aquí dice, entre más me capacito en el trading, me doy cuenta que menos sé. Y esto no estás solo en esto, es una realidad. Es decir, eso es lo irónico de trading. La mayoría de las personas vienen al trading, se educan de trading, están aprendiendo y aprendiendo porque creen que no saben, pero al final se llenan de información y cuando al final aplican se dan cuenta que al final tampoco saben. Entonces, es un desgaste. No es necesario, pero obviamente hay que entender el por qué. Hay que verlo desde muchos ángulos. Hay que ser inductivo. O sea, las cosas no se entienden nada más de, mira, es esto y es esto. No, eso es simplismo. ¿Por qué les hablan de colores, de formitas, de todo eso? Pues porque es lo más simple, simplista de enseñar. O sea, poner dos medias móviles, dos cruces y compra aquí, compra allá. O sea, todo el mundo realmente puede hacer eso. Pero profundizar a entender por qué más allá de todo eso, qué hay más allá de eso. Por eso, entenderlo por principios. Que entonces cuando tú los entiendas vas a ser autosuficiente. Porque vas a darte cuenta que esos principios son los mismos para ti y son los mismos para mí. Por lo tanto, no necesitas meterte en mi cabeza o tratar de verlo como yo lo veo o hacer exactamente lo que yo hago, porque los principios son los mismos para ti, porque el negocio es el mismo para ti y es el mismo para mí. Entendiendo, yo no sé, nadie sabe. No porque tenga ya más de 12 años de experiencia sé el futuro o sé lo que pasó. O sea, aquí en trading no hay expertos. Hay personas con más habilidades, pero no expertos. Es decir, lo que podamos decir, lo que podamos pensar, pues está sujeto al cambio. Entonces, ¿por qué tratar de querer ser una persona que sabe cuando realmente eso es una debilidad? Cuando sabes que no sabes, se vuelve una fortaleza. Pero para llegar a ese nivel hay que realmente profundizar. Dice, llevo estudiando del trading durante 2 años y siempre que veo el mercado me doy cuenta que todavía falta mucho por conocer. Pero ese es el problema, ¿conocer qué? Nunca vas a llegar a saber todo. No hay, y ese es el problema porque crees que nunca va a ser suficiente. Es que faltó esto. Es que el mercado se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque recuerden, si ven este video que les estoy enseñando, el problema es que ¿por qué eres atraído a este negocio? O sea, el negocio es de alguien más, pero tienes que entender que eres condicionado en tu pensamiento, en tus creencias, y por lo tanto, de cierta manera eres engañado. Eres engañado en pensar que tú eres el que da significado, el que tú debes de saber, el que tú debes de crear, cuando en realidad todo pasa con o sin ti. Antes, piénselo, antes de que vinieran al trading, de que se enteraran de trading, el precio se movía con o sin ustedes. Es hasta que quieres hacer dinero, en que quieres tener éxito, que te comportas como si el precio ahora supiera que estás aquí, interviniendo constantemente en tus operaciones, en subiendo los stops, en analizando, en no poder dejar de ver el gráfico porque estás creyendo que tú tienes relevancia. Por eso es que la mayoría de las personas está perdiendo, porque no se da cuenta de este engaño y crean basado en ese engaño. Consumen información basada en ese engaño. Hasta que no te liberes
no vas a tener esa tranquilidad de, no necesito más. O sea, no necesito saber. El precio está arriba, el precio está abajo. O sea, como decía, ahorita las probabilidades de que suba. Pero, por ejemplo, si llega aquí a este nivel de precio, lo que no tiene nada que ver con esa estrategia que tengo aquí, estos indicadores, nada más los puse por ejemplo. Si viene aquí, pues el precio más probable es que continúe y vaya aquí a este punto más bajo. Que también hay que entender, hay una acumulación de dinero, stops, etcétera. Pero si no, si va a continuar, pues va a continuar hacia el norte y potencialmente se dirija hasta acá. Entonces, pero hay que entender que esto no es un análisis del por qué y que la tendencia, soportes y resistencias, nada que ver. O sea, es entender simples probabilidades. Tenemos dos direcciones, el precio solamente sube o el precio solamente baja. ¿Qué es lo más aconsejable para no tener desgaste? Pues entender esto, entender que no sabes. Y que por más que te dediques a crear y a testear, no vas a tener suficiencia porque no se trata de que tú crees algo, sino que te adaptes. ¿Qué recomiendas para aclarar la mente y no sesgar el pensamiento? Pues esto al final tienes que verlo o te tienen que ayudar a verlo de esa manera. ¿Por qué leemos libros? ¿Por qué vemos documentales? ¿Por qué hablamos con personas que tengan más experiencia? Porque nos ayudan a ver las cosas con diferente perspectiva. O sea, al final vas a necesitar a alguien que ya lo vea así. Si no lo ven así y siguen viéndolo con las estrategias y todo eso, como les dije, como cualquier inversión. O sea, cuando tú inviertes tiempo o dinero en algo, tienes que tener eso claro. Está en demanda, es escaso y es de utilidad. O sea, si te falta uno, o sea, si no es escaso, es decir, la información que estás viendo la puedes ver en cualquier libro o cualquier video, pues realmente no es escasa. No va a haber mucha diferencia. Pero si es algo que no has escuchado, que nadie está hablando al respecto, obviamente tiene demanda y es de utilidad, entonces potencialmente esa inversión va a tener más sentido, tanto en tiempo o dinero. Entonces, eso es lo que falta también a veces mucho con las personas. O sea, no saben realmente invertir, sino solamente escuchan y la mayoría hace lo que todos están haciendo porque es más fácil. Más fácil hacer lo que todos hacen porque es más familiar, ¿no? Obviamente, como decía, es una hora, se está terminando, esto no es simplismo, no es de haz esto y es lo otro y ya encontraste el fin. O sea, eso es profundizar y eso se gana con la experiencia. Dice, parece que todo queda al azar. No, porque hay otro principio que es el de probabilidades, el precio, tiempo, probabilidades, manipulación, o sea, se conjuntan. No es al azar, pero ese es uno de los principios, es para que seas consciente. Yo hace años me di cuenta que en lo que debo de trabajar es en mi psicología para gestionar mis emociones, la parte técnica con cualquier método medianamente buena se puede hacer rentable. Exacto. De hecho es literal. De hecho yo enseño que no hay correcto e incorrecto. O sea, no hay estrategia correcta o incorrecta. No hay análisis incorrecto o correcto. Pero tienes que tener en cuenta que es lo más importante, que es la parte del manejo del riesgo y la parte psicológica, que es lo único que nosotros sí controlamos. El precio si sube o baja y todo eso no lo controlamos, pero es lo que la mayoría está buscando saber. ¿Cómo uno puede ser exitoso en este negocio? Entendiendo cómo adaptarse. Fibonacci, no utilizo Fibonacci. En realidad, el precio del lado derecho te da toda la información relevante. No necesitas Fibonacci. Puedes utilizarlo, es como una herramienta de medición, pero no lo utilizo para más que eso, ¿no? Dice, gracias por vaciarnos el vaso lleno, quedamos vacíos para emprender una nueva opción de conocimiento y crecer. Creo que sea otro webinar con operaciones en vivo para comprender su utilidad. E inclusive un webinar en vivo tampoco va a quedar al 100%. Esto es un proceso progresivo de entender. Si fuera simplista, todo el mundo estaría hablando de lo que estoy diciendo. ¿Me explico? O sea, todo el mundo estaría diciendo, haces esto y es esto. Pero todo el mundo te habla así. Todo el mundo habla con simplismo, pero el simplismo es el problema. No es simple, pero no es fácil llegar a esa simpleza. Porque hay mucha distracción, hay muchas creencias. Entonces, para poder llegar ahí, es un proceso de inducción. Es decir, muchas maneras de que lo puedas entender, puedas practicar, puedas tú absorberlo hasta que digas, ok, lo entiendo, es un momento eureka, que no es una memorización de cosas, que es lo que al final la mayoría está tratando de hacer. O sea, queriendo, dice, pues que cruce la media móvil, que haga esto, a esto, y ya está la estrategia. Por eso se la pasan en todos lados buscando cuál es la estrategia mejor y cuál es la estrategia mejor, pero hay otra capa de profundidad que es necesaria para poder llegar a esa simplicidad, porque una vez que llegues a ella, ya no necesitas nada más.
Ya no necesitas más estrategia, ya no necesitas estar distraído, te da un montón de libertad, porque no necesitas estar pegado al monitor. O sea, llegas a lo que llamo la suficiencia. ¿Qué sabes de las entradas institucionales? Pues al final son las que tienen la fuerza del mercado, son los que tienen el dinero. Al final, cuando hablamos de fuerza, ¿qué es la fuerza? Compradora o vendedora. ¿Quién es el que va a intervenir? Pues según su conveniencia van a ser los bancos. ¿Solo usas el gráfico de figuras nada más? Sí, o sea, el gráfico. Puedo utilizarlo así con velas o puedo utilizarlo con velas volumétricas o con velas de TIC. Realmente no importa. No importa porque la información de los principios es la misma. Recuerden, algo que les recomiendo es vayan a FX Logos, a YouTube, abran la mente, escúchenlo varias veces, vean los comentarios, está polarizado. Va a haber gente que diga, este loco, quién sabe qué, y no sabe lo que está diciendo. Y otra gente va a decir, van a escuchar, oh, mira, es que no lo había entendido, lo entendí hasta después. O sea, escuchen, vean los comentarios, vean que hay gente que va a decir, este tipo está loco, ¿por qué me está hablando de estas cosas? Yo quiero aprender trading. Y otros van a decir, ok, entendí su profundidad, me está ayudando. O sea, quiero que realmente investiguen antes de tomar una decisión, como lo que les dije al principio. Esto no se trata de, este es bueno, este es malo. Es decir, piénsenlo, dense el tiempo para entender de diferente manera, para pensar. No solamente brinquen y digan, esto es lo que tengo que aprender para hacer trading. Y vayan y lo hagan. O sea, eso es porque tienen deseo de ganar dinero, obvio. Pero tenemos que entender que si no entiendes primero cómo funciona el negocio con o sin ti, y no empiezas a dominar la lógica, la física y la ética, como les explicaba al principio, vas a estar dando de vueltas, vas a perder dinero, tiempo y fuerza de voluntad. ¿Qué instrumento se puede utilizar en cualquier instrumento? Cualquier mercado. ¿No? Hay personas que se han entrenado con nosotros que hacen futuros, acciones, criptomonedas, o sea, es lo mismo. Hay un video que tengo ahí en el canal que habla de simplismo contra simplista, ¿ok? Entonces entiende la diferencia. La mayoría de las personas está hablándote simplísticamente, no con simpleza. Pero tienes que pasar por el proceso de entendimiento, porque si no, la simpleza no la valoras. Ese es el problema. Muchas veces tenemos las cosas simples enfrente de nuestras narices, pero no las sabemos valorar. Por eso es que la desechamos y vamos por lo complicado. Entonces ahí es donde nos perdemos. Y a veces las personas tienen que ir a lo complicado, ensuciarse, frustrarse, para después acepten lo simple porque ahora sí lo valoran. Mientras que cuando se estaba enfrente de sus narices no lo valoraban. ¿Qué indicadores recomiendas para iniciar el mercado gráficos? Pues indicadores ya dije, ¿no? Tiempo, precio, probabilidades y manipulación. Pero repito, hay que entenderlos. No van a encontrar esto en ningún libro, en ningún otro lado. O sea, no es algo que... Esto no es la idea de este con la de este y le mezclé y entonces lo estoy diciendo. No, esto es algo que entendí, que esto es algo, una manera revolucionaria de verlo, diferente, se sale de la media, pero obviamente ustedes tienen que escucharlo, ¿no? O sea, no lo vean por mí, repito, no tienen que hacer nada, entonces no tienen que reaccionar, simplemente escuchen, mediten, piénsenlo, lean diferentes fuentes y se van a dar cuenta que al final, ¿qué hemos hablado? Lógica, todo está conectado. El tiempo, el espacio, la física, hablamos de espacio, duración, obviamente la fuerza, hablamos de dirección, ¿okay? Estamos hablando de cosas físicas que también existen afuera, no solamente en trading, o no solamente existen afuera y no en trading. Que la ética, obviamente tengo que desarrollar una manera de cómo poder afrontar esa información que sea pertinente a ese estado o entorno en el que estoy. Si tengo un nivel elevado mental, voy a poder adaptarme. Si no lo tengo, voy a estar siempre luchando y resistiendo, queriendo anticiparme, queriendo saber, que obviamente es el cumplimiento de nuestros placeres. Porque trading, como no es nuestro, nosotros tenemos que ajustarnos al mercado. Y eso significa dejar de resistir y querer hacer nuestra voluntad, sino aprender a cómo hacer la voluntad del mercado. Y no estoy hablando del mercado en cuanto a creencias, sino el precio. ¿Qué está haciendo el precio en el lado derecho? Es el mismo. Ahorita no importa que esta estrategia esté aquí, el precio es el mismo aquí y es el mismo en esta otra temporalidad. Si le pongo otra estrategia y le doy otra narrativa, el precio aquí y aquí sigue siendo el mismo. Si me voy a otra temporalidad, ¿okay? Sigue siendo el mismo.
O sea, no hay que distraerse ya con tantas cosas. ¿Qué se refiere con manipulación? Manipulación es simple. La manipulación, de hecho, comenzó desde que empiezas en este entorno. ¿Por qué? ¿Cómo crees? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que tienes que hacer? ¿Qué crees que es necesario? ¿Qué crees que es importante? Eso es el condicionamiento del comportamiento. La otra, la manipulación, es la manipulación del precio. O sea, ¿por qué, por ejemplo, podemos observar que el precio va aquí antes de caer? ¿Ok? O sea, ¿por qué el precio no solamente se cae y ya? Porque constantemente va y elimina estos puntos y vemos cómo el precio quita este punto y se va hacia arriba, más arriba que este. O sea, es entender la manipulación como un proceso lógico, secuencial, que no tiene que ver con formas o patrones o todas esas cosas, sino que es necesario para que los dueños del negocio puedan acumular órdenes y entonces finalmente meter el dinero hacia compras o hacia ventas, que solamente son las dos direcciones que podemos tener. A eso me refiero con manipulación. Dice, entonces la probabilidad es siempre 50-50. No, hay una inclinación basada en el principio de probabilidad, cuando lo explico. Si tienes al final 50-50 en el sentido de pues puede bajar o puede subir, pero ya por un proceso secuencial vas a tener una inclinación más hacia compra o más hacia venta. O sea, esto no se trata de, como dice aquí, o sea, la gente piensa como cuando hablo de esto, y esa es la reacción normal, como que es un azar, ¿no? Como que pues, compras y vendes y a ver hacia dónde. No, obviamente hay procesos basados en esos cuatro principios. Uno es el tiempo, otro es la probabilidad, otro es el precio, otro es la manipulación. Cuando entiendes cómo eso se conjunta numéricamente, o sea que no tiene que ver con patrones, es como entonces empiezas a entender, mi probabilidad está hacia arriba. Solamente voy a comprar. Pues te decía, ahorita en el euro las probabilidades están hacia arriba. ¿Okay? O sea, ya es compra. Puedes comprar aquí, puedes comprar aquí en este 80, puedes comprar aquí en el 00. O sea, porque el precio va a empezar a hacer esto, va a subir. Esas son las probabilidades. Obviamente que puede cambiar. Pero saber probabilidades y entender probabilidades no significa no perder, no significa tener la razón, significa que entiendes qué es lo que sigue basado en procesos, no basado en escenarios perfectos. Porque ya no te interesa cómo sube, sino te interesa saber que el precio está arriba o el precio está abajo. Son planteamientos objetivos. Al final del día, lo que yo estoy planteando es la habilidad o sea, es el poder desarrollar la habilidad de limitar nuestros pensamientos. ¿Okay? La mayoría de las personas no sabe cómo hacer esto. Ni siquiera habla de este tema. ¿Cómo limitamos nuestros pensamientos dentro del trading? O sea, cómo entrenamos a nuestro cerebro para que ya sea capaz de que en lugar de estar pensando en que puede pasar esto y puede hacer aquello y que te salió un nuevo patrón y todas estas cosas, sepas que ya eso es te estás pasando del límite. ¿Qué es lo que está antes de ese límite? ¿Qué es objetivo? Entonces este es un entrenamiento, por eso esto no es un curso, esto no es de apréndete esto y ya, esto es un entrenamiento para que pienses diferente, te enfoques de manera diferente, desarrolles hábitos diferentes y tengas obviamente una manera diferente de ver las cosas. O sea, hay datos y hay nueva información que los autores, inclusive como Alexander Elder, ¿no? Mark Douglas, otros autores, por ejemplo, hablaban, pero que en ese entonces no se entendía bien la neurociencia, no había tantos estudios de la psicología. Entonces ahora tenemos que, de cierta manera, entender y actualizarlo. Además, otra parte importante, no había algoritmos de alta frecuencia. O sea, ¿qué vas a hacer ahora que ya los algoritmos tienen más acceso a los datos y pueden participar más? ¿Qué pasa? El algoritmo va a esperar que vaya un patrón de velas, soportes y resistencias. O sea, tenemos que entender que la dinámica del trading tiene que cambiar. Por lo tanto, también se aprenden estos principios. Esos principios son los mismos para los bancos, para el algoritmo y para mí. Esto me permite poder nivelar el nivel de juego para poder adaptarme. Es decir, que ya no sea víctima de, es que mi análisis falló, o es que mi estrategia, pues no, es que ya los parámetros, pues tengo que cambiarlos porque ya hay que ajustarlos porque las condiciones son diferentes. No, sino entender que los principios son los mismos, con coronavirus, sin coronavirus, gane Trump, pierda Trump, o sea, el precio va a tener los mismos principios. Entonces, si lo entiendes de esa manera, vas a ser adaptable, flexible, cambiante y vas a ser capaz de adaptarte a esas nuevas condiciones que es la manipulación y obviamente los algoritmos de alta frecuencia. Pues operación ya, o sea, operación por ejemplo, compra ya, en este momento pueden comprar aquí y poner el stop aquí abajo, 37 pips al euro. Esa es una, ya está esta compra y aquí el stop, ¿ok?
Si compras en este momento son 38 pips. O sea, quiero que se den cuenta que no estoy diciendo, hay que esperar por un patrón o un indicador que no, ya está el precio. O sea, ¿cuánto me cuesta? Aquí a este punto, 38. Obviamente van a preguntar, ¿pero por qué ese punto? ¿Y por qué? O sea, son cosas que no se pueden decir en una o dos palabras o en una sesión o en un webinar. O sea, el trading no es así. O sea, entienda, el trading no es de uno 2 3 los patrones secretos. O sea, más bien, esa es la manera en que has sido influenciado y hasta ahora estás consumiendo y consumiendo información de esta manera. Pero en realidad no es así. O sea, mucha gente sufre literalmente porque no se da cuenta de esto y va y prueba y prueba y ve video y ve video. Y uno le dice una cosa y otro le dice otra cosa, se meten a foros, chats y un montón de gente comparte, y uno le va bien y dice, ay, compárteme la estrategia para ver si a mí me va bien también y pasa el tiempo y al final te quedas sin entender, ¿no? Pero bueno, aquí está, para hablar de entrada ya está ahí, ¿no? ¿Ok? Y de ahí si el precio se empieza a ir, lo importante al final del día es que tienes mayor radio riesgo beneficio, o sea, mayor potencial ganancia que riesgo. O sea, porque eso es lo importante de cualquier método, estrategia, lo que sea, es el radio riesgo-beneficio. Porque ni siquiera es tanto el acierto. Puede estar correcto, ¿no? Entre comillas, el 60% de las veces, pero si tienes un radio riesgo-beneficio de un 2-1, un 3-1, ya haces dinero. Mucha gente se enfoca en estar en lo correcto. Ahí está un problema. ¿Ok? No es necesario. Porque entonces si tú quieres estar en lo correcto, te hace estar estresado, te hace estar mirando más información, tratando de deducir más. O sea, porque tú quieres ganar, quieres acertar. Pero es el problema. No depende de nosotros, depende de las probabilidades y nosotros manejamos el radio riesgo-beneficio y el riesgo, obviamente. Si el riesgo, sí. O sea, hay personas que... De hecho, los testimoniales que vean en nuestra página, ahí dice a las personas que están haciendo futuros. O sea, funciona, los principios se cumplen en todos los gráficos e instrumentos. Obviamente, el mercado de divisas es el más volátil, ¿no? El que la mayoría le tiene miedo, pero en realidad cuando tú lo entiendes por principios, ya no estás entre y entre, encuentras operaciones de más calidad, entiendes la manipulación, que al final es lo más importante porque es el más manipulado, ¿no? Si es el más manipulado, obviamente que la lógica es entender esa manipulación de manera objetiva, en lugar de tenerle el miedo. O sea, el miedo no es más que la falta de entendimiento de las cosas. Le tenemos miedo a lo que no entendemos. Por eso es que todo el mundo te dice, no, no te vayas al mercado de divisas, ¿no? Es peligroso. ¿Por qué? Porque todos los de futuros y los de acciones quieren hacer lo mismo. Soporte, resistencias, medias móviles. Pero aquí es diferente, es otro animal. Pero como estás aprendiendo principios, esos principios se aplican en todos los mercados, pues una vez que entiendas y domines esto, puedes irte a otro mercado. Pero es con el tiempo, es con práctica. De hecho, nosotros lo que nos enfocamos es que ustedes empiecen a operar un solo par nada más. Nada más, un par. No que estés tratando de operar 10 5 pares a la vez. O sea, enfócate en un par y vas a tener un montón de oportunidades en las cuales vas a poder seguir el precio, seguir el proceso de manipulación, entender las probabilidades y entonces ejecutas y vas a tener oportunidades todo el tiempo. No necesariamente todos los días, pero vas a ver que no son tan escasas como parece cuando haces un montón de análisis. Y también te ayuda a no distraerte cuando haces un solo par y lo dominas, porque no le pierdes el hilo. Recuerden que el problema mayor del operador minorista es que se distrae. ¿Y por qué me distraigo? Porque me desanimo. ¿Okay? Cuando uno está desanimado, uno se distrae. ¿Y por qué te desanimas? Pues porque las cosas no se te dan, porque te tocan el stop, porque la estrategia no está funcionando y buscas más cosas. Y sigues otra vez en ese ciclo. Por eso les digo, escuchen ese video y se van a dar cuenta que ese es el problema, ¿no? O uno de los problemas. Actores FX a London Capital y bueno, aquí les pongo mis redes sociales. Vamos a preguntas y respuestas que no puse acá y aquí está redes sociales, ¿no? CFX Logos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Esta es mi cuenta personal de Instagram, Luis Morelos 618.
Y bueno, también está la lógica del trading, donde de hecho la lógica del trading, aquí lo que estoy haciendo es, por ejemplo, alumnos ya más destacados, pues estoy dándoles un espacio aquí para que puedan también pues comentar y de hecho pueden ir aquí y aquí está la historia y la transición de uno de los alumnos que ya va a dejar su trabajo y se va a dedicar 100% al trading, ¿no? Obviamente le tomó desde que se entrenó 2 años y medio más o menos, desde que se suscribió al canal de YouTube hasta ahorita son 3 años, ¿no? Y ahí está ya viendo ganancias significativas. Todavía sigue trabajando, porque como él comenta, pues, le gusta su trabajo, ¿no? Y al final está por la situación ahora, pues si lo despiden, pues ya sí que está listo. Y si no, pues sigue porque se van a dar cuenta que hacer trading simple, sin estar ahí metido todo el tiempo, pueden hacerlo con lo que ya están haciendo ahora. Que es el problema también de muchas personas, ¿no? Creen que porque están haciendo trading o están trabajando, piensan que si dejaran de trabajar y estuvieran ahí 8 horas pegados en los gráficos tendrían mejores resultados. No es cierto. Porque entre más intervienes, más errores cometes. Entre menos estás pegado y más simple ves, vas a tener mejores resultados porque dejas que las operaciones corran, que se desarrollen. Entonces es una falacia pensar que más tiempo de pantalla significa mejores resultados. Entonces, si con lo que ya estás haciendo hoy en día te da de comer, esto te permite que no forces los resultados, que no necesites ganar dinero en este momento. Y eso te permite a empeñarte en algo, perseverar, enfocarte y no distraerte. Cuando necesitas dinero, cuando quieres que ya las cosas se den, cuando ya quieres resultados, es por eso que estás busque y busque y busque por todos lados, porque quieres la respuesta rápida. Pero aquí se van a dar cuenta que no es así. Entonces, gracias por, de nuevo, que estén bien. Así que estaremos hablando con algunos de ustedes a lo mejor. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, en mi cuenta personal también la lógica del trading y pues aquí está si quieren abrir una cuenta real con London y que estén bien. Hasta luego.